abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Luego de esta lamentable noticia, hay un gran movimiento en el Vaticano por el fallecimiento del Papa Francisco esta madrugada. Queremos saludar al exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas, coronel Mario Pazmiño, y lo hemos invitado para conocer su punto de vista desde su amplia experiencia, el significado de estas amenazas que se han hecho público luego del informe reservado de inteligencia militar en contra del presidente Daniel Noboa, y también en general esta arremetida de la posibilidad de que vengan sicarios desde México, aun cuando ese gobierno que protege a delincuentes ha rechazado. ¿Qué significado tiene el que se haga público y el conocer que se intenta atentar en un magnicidio contra la vida del presidente de la República y que ganara en las últimas elecciones? Coronel Mario Pazmiño, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y un cordial saludo para toda la audiencia de este precioso medio de comunicación. Primero es necesario manifestar lo siguiente. No es que el Estado o el gobierno haga público este tipo de alerta urgente, sino más bien se trata de una fuga de información desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta otra cosa que es importante manifestar es en el sentido de que no es el Comando Conjunto el que origina la noticia o la denuncia como tal. Quien origina la denuncia, luego de algunos controles realizados y algunas investigaciones en este fin de semana, es el CIES. El sistema de inteligencia militar y el sistema de inteligencia policial no son los que generan esta alerta, porque el momento que dicen UMIT, quiere decir que es inteligencia humana, y esa inteligencia humana generalmente lo desarrolla inteligencia militar o inteligencia policial, pero consultados de estos organismos, de estos subsistemas de inteligencia, no son los que están dando la noticia, sino es el CIES. Por lo tanto, esa es importante, esa aclaración. Con relación al otro punto, la amenaza en sí es sumamente grave, de acuerdo a lo que se está planteando. Y es sumamente grave porque no solo es un posible actor, son varios posibles actores, y sobre todo luego de las declaraciones del señor ministro de Gobierno, esto es más crítico porque se trata de posiblemente de una motivación político-criminal, y eso sería mucho más grave todavía. Al hablar de político criminal, quiero decir que hay involucrados organizaciones políticas en este tipo de accionar. Eso es lo que deja entender el señor ministro de Gobierno. Por otro lado, es necesario tomar una noticia que me parece sumamente importante relacionada posiblemente con este tema. Es que cientos de comandantes de Hezbollah huyen del Líbano hacia Sudamérica, y uno de los destinos más importantes está en Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador. Aproximadamente son cerca de 275, comandantes de esta estructura de terrorismo internacional denominada Hezbollah. ¿Y esto a qué se debe? El presidente libanés Joseph Aoun declaró que en 2025 sería el año que todas las armas del país quedarían bajo el control exclusivo del Estado. Por lo tanto, estas acciones que podía realizar Hezbollah en el Líbano están completamente ya sancionadas y prohibidas. Esto obliga a que comandantes de estas estructuras comiencen a salir en dirección específicamente hacia Sudamérica, que me parece sumamente extraño. Hay organizaciones nacionales e internacionales que pueden estar atrás de una actividad de magnicidio, como pueden ser el Tren de Aragua, disidencias de las FARC, Ejército de Liberación Nacional. También puede estar mafias internacionales, Andrangheta, puede estar la mafia alvareza, también carteles mexicanos como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que ya tienen presencia en Ecuador y que pueden ampliar este tipo de acciones
básicamente por las últimas decisiones estratégicas que ha tomado el presidente de la República. Una arremetida mucho más fuerte y contundente contra el crimen organizado puede generar este tipo de reacciones por parte de estas organizaciones. Coronel Pazmiño, es grave lo que usted nos ilustra y quiero leer textualmente lo que el Ministerio de Gobierno advirtiera en los últimos días a propósito de estas amenazas que, como usted bien nos ha ilustrado, se originan en el CIES, por cierto, partiendo de información reservada. Dice el comunicado: la venganza de los malos perdedores. Y señala: es deplorable que estructuras criminales, en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror, y que estas acciones no solo buscan desestabilizar al gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía, la paz del Ecuador y el Estado de Derecho. Esto realmente es grave. Se está señalando a estos grupos violentos vinculados con quienes perdieron en las últimas elecciones. De acuerdo a la declaración del señor ministro de Gobierno, es exactamente esa la lectura que tenemos que abordarla. Por eso yo había manifestado que existe una motivación político-criminal de acuerdo a este tipo de comunicado. Pero ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el impacto estimado de este tipo de acción o posible acción de terrorismo urbano? Es sumamente crítico el tema: desestabilización institucional, percepción de narcoestado, vacío de poder y alerta ciudadana. Por eso es que el gobierno tiene que tomar algunas acciones de corte inmediato para contener este tipo de amenaza que ya está en curso y que el CIES es la que ha generado al momento por información que tiene que haberla pues analizado, procesado para luego difundirla. Pero hay una cosa interesante, como había indicado al principio: esto se trata de una filtración de información desde el mismo comando conjunto hacia la población. De cualquier manera, coronel Pazmiño, no era bueno, más allá de las fuentes y la canalización de la información, pero bueno que se conozca, que se alerte al Ecuador y al mundo estas acciones para estar prevenidos, advertidos de lo que pretenden hacer. Era necesario, pero era necesario que no salga a través de un comunicado que es filtrado, sino más bien que las máximas autoridades, en este caso el ministro de Gobierno, el ministro del Interior y el ministro de Defensa, con los mandos militares y policiales, salgan y anuncien a los medios de comunicación sobre esta información existente y contesten algunas inquietudes y preguntas de los medios de comunicación. Toda esta noticia se genera a través de esta filtración de información de un documento. Lo ideal hubiera sido que estas autoridades, las máximas autoridades estatales, expliquen la magnitud de este posible atentado terrorista, que no es solo al presidente de la República, aclaremos, también es hacia los ministros y comandantes de diferentes instituciones de seguridad y otras instalaciones también estratégicas. Por lo tanto, esto es de una gravedad sumamente alta, porque no solo implica a estos funcionarios, también implica a la población, que al estar inmersa dentro de diferentes actividades, pues puede verse afectado como daños colaterales. Por lo tanto, creo que sí era importante hacerlo, pero no de la manera que se filtró, sino más bien con este tipo de información del ministerio, pues, o de la presidencia de la República. Coronel Pazmiño, ahora, ¿cómo tomar y qué medidas deben adoptarse, como usted decía, con rigurosidad? No solo proteger al presidente de la República, sino evitar que estos hechos de violencia se concreten en el Ecuador. Primero y lo más fundamental, vamos a ir desglosando las diferentes recomendaciones operativas inmediatas que debería tomar el Círculo de Protección del presidente de la República y de su gabinete. Primero, duplicar el anillo de protección
con unidades élite. Esto es importante para cualquier posible atentado contra la seguridad de estos altos funcionarios. Utilizar rutas y horarios variables, ya no ceñirse a una agenda. Variar la agenda a último momento es una recomendación sumamente viable para evitar estos atentados, si es que existe alguna fuga de información desde el interior. Supervisión directa de contrainteligencia militar en entorno cercano. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que están en los entornos cercanos deberán someterse a mayor cantidades de controles de contrainteligencia en el caso de los sistemas de inteligencia militar y asuntos internos en el caso de la Policía Nacional. Esto es vital para evitar penetraciones del crimen organizado hacia el interior. Generalmente un atentado terrorista tiene siempre una fuga de información desde estos lugares, sea de la presidencia, sea de los ministerios. Alguien está fugando información y por eso es que es necesario duplicar el esfuerzo y la capacidad operativa de contrainteligencia. Otro elemento que me parece sumamente importante como recomendación al presidente de la República, y lo hemos dicho en su prestigioso medio de comunicación, estimado Miguel, es necesario la activación del COSEPE en sesión permanente para que haga una evaluación diaria del riesgo y las respuestas multisectoriales que tienen que irse aplicando ante estas amenazas o ante estos riesgos. Esto es importante y vital. Declaración del estado de excepción en ciertas provincias, especialmente las provincias fronterizas, para ejercer un mayor control. Aquí voy a manifestar lo siguiente. Es necesario que esta dirección de migración que tiene el país, que está en manos de personas civiles y que se formó en el tiempo del correísmo, pues retorne, señores, retorne a la Policía Nacional. El control migratorio tiene necesariamente que ser abordado por la Policía Nacional. Que existía con fallas y con todas las cosas, existía un mayor control. Al momento, si usted les pregunta a los señores de migración que tiene el Estado, pues sinceramente no tienen la menor idea dónde está tanta gente que ha entrado y sigue entrando sin ningún tipo de control. Intervención preventiva de inteligencia. Es necesario rastreo, neutralización de células logísticas, puntos de encuentro y canales de financiamiento. Esto es importante para poder ir localizando a estos posibles sicarios o terroristas urbanos. Coordinación con otras autoridades regionales. Pero aquí también hay un problema, porque dentro de los diferentes países con los cuales podemos nosotros intercambiar información, pues hay gobiernos que están alineados con estos grupos de terrorismo y están alineados también con estos grupos de crimen organizado. Entonces es un poco difícil, pero hay ciertos canales de inteligencia que se pueden activar para mejorar este tipo de cooperación en este sentido. Es necesario, por otro lado, control en los puertos y aeropuertos de las personas que están llegando al país. Hay que hacer un control minucioso, especialmente de estas personas que tengan como nacionalidad mexicana, colombiana, venezolana, cubana y también de el Líbano. Yo creo que estas consideraciones importantes son las que el presidente de la República tiene que inmediatamente ponerlas en ejecución, especialmente la segunda. Lo importante aquí ante esta arremetida del crimen organizado y, como dice el señor ministro de Gobierno, esta arremetida político-criminal, es necesario y vital pues activar el COSEPE, la secretaría del COSEPE o el elemento coordinador del COSEPE, para que pueda pues articular todas estas disposiciones y de esa manera poder hacer frente a este nuevo reto que tiene el presidente de la República y el pueblo ecuatoriano.
Coronel Pazmiño, ¿y cómo se podría lograr ayuda internacional en esta acción? Porque lo están mirando al Ecuador como un territorio vulnerable para que lleguen a hablar de atentar contra la vida del presidente, ¿qué decir del resto de ecuatorianos? Yo creo que el presidente de la República tiene que haber tomado ya las acciones correspondientes y en este caso, como se trata de terrorismo internacional y también la presencia de organizaciones de crimen organizado transnacional para cumplir acciones de terrorismo, pues tiene que haber ya solicitado cooperación de inteligencia y cooperación especial a los Estados Unidos para poder pues mitigar o reducir la capacidad operativa de estas organizaciones y el posible desenlace nefasto que sería un atentado terrorista en territorio ecuatoriano. Y en cuanto a Fuerzas Armadas y el bloque de seguridad y las tareas que debe cumplir, ¿cómo reforzar lo que usted ha señalado? Bueno, primero creo que con relación a Fuerzas Armadas tiene que iniciarse internamente un proceso de investigación para determinar la fuga de información. Esto es importante y vital y creo que las unidades de contrainteligencia estarán haciendo este tipo de trabajo desde el día que salió la noticia y fugó la noticia. Segundo, es vital reforzar las operaciones del grupo de seguridad especial que tiene el gobierno o estos bloques de búsqueda que yo los llamo, con el propósito de seguir arrinconando al crimen organizado por un lado y por otro lado pues tomando una iniciativa estratégica, porque si esperamos siempre solo estar reaccionando, pues estamos en una desventaja estratégica. Necesitamos actuar, necesitamos permanentemente estar incidiendo en las acciones que están cumpliendo estas organizaciones delictivas. Si tenemos nosotros una planificación y somos proactivos, pues nosotros somos los que vamos a comenzar a arrinconar al crimen organizado y no al revés, que el crimen organizado ejecuta acciones de violencia urbana o acciones de terrorismo o sicariato, y nosotros comenzamos a reaccionar. No, las cosas tienen que ser diferentes. El Estado, con toda su capacidad operativa, es el organismo que tiene que arrinconar, quitarle la capacidad importante que tiene estas organizaciones delictivas para seguirse movilizando a nivel nacional. Y uno de los factores también importantes en eso es los golpes que viene haciendo el Estado y estos bloques de seguridad o bloques de búsqueda contra las finanzas del crimen organizado. Cada captura que se hace de toneladas de cocaína, de diferentes tipos de productos, de armas, estamos restando la capacidad operativa y creo que el trabajo que se está haciendo es un trabajo positivo para la seguridad de todos los ecuatorianos. Se ha hablado en el Ecuador, Coronel Pazmiño, de una alerta máxima. ¿Qué significa eso? Alerta máxima básicamente lo que indica es que el nivel de ejecución de este tipo de amenaza está considerado como uno de los más graves y más prioritarios. ¿Qué quiero decir con esto? Este tipo de alertas generan pues que todos los mecanismos de seguridad se activen automáticamente porque es una amenaza mucho más real contra el Estado, y en este caso es contra el presidente de la República, su gabinete y otros miembros de diferentes instituciones y también contra ciertas instalaciones estratégicas. Por lo tanto, este nivel de alerta es el más elevado que existe dentro de las mismas y dentro del país. ¿Y cómo reforzar los controles en la frontera, Coronel Pazmiño? Yo creo que inmediatamente luego de esto tienen que haberse dado un sinnúmero de disposiciones para primero en la línea fronteriza tener mayores controles y evitar la penetración por los diferentes pasos ilegales. Pero, ¿dónde está el éxito de este tipo de control? El éxito de este tipo de control está en profundidad. O sea, hay que hacer diferentes tipos de controles desde la faja fronteriza hacia el interior del país. Diferentes controles
a diferentes horarios, en diferentes sectores, de tal manera que no tengan la certeza estas estructuras de que pueden pasearse o pueden ingresar al país libremente. Es necesario manejar un control mucho más eficiente y mucho más efectivo a lo largo de las provincias fronterizas. Me refiero a Esmeraldas, Carchi, Imbabura, también Sucumbíos, y también en la parte de Loja y el Oro. Y también los controles en puertos y aeropuertos, fortalecer. Indudablemente, Miguel. Pero generalmente lo que van a hacer este tipo de organizaciones es tratar de llegar a un país base donde tengan mejores condiciones para poder operar. El país base en este caso sería Colombia o sería también Perú. Y desde ahí, pues, poder trasladarse vía terrestre, que no levantan ningún tipo de sospechas para poder ingresar a territorio ecuatoriano. Por eso digo que este tipo de controles tienen que ser, pues, sumamente eficientes en profundidad. Pero, adicional a esto, y esto tampoco quiere decir que no se lo haga, más bien tiene que hacerse, es un mayor control en los diferentes puertos de acceso, puertos marítimos y también aeropuertos dentro del territorio nacional. Esto pues va a limitar el accionar de estas organizaciones. Por otro lado, me estaba olvidando, es necesario reactivar toda esa información que existía desde mucho tiempo atrás y existe sobre estos organizaciones de terrorismo internacional que pueden estar operando en el país. Creo que el sistema de inteligencia sabe muy bien a lo que me refiero y ellos pues tendrán la capacidad necesaria para poder comenzar a articular todos este tipo de diferentes acciones que existen. No solo están actividades de terrorismo de grupos que conocemos, está ETA, que ya tuvo su participación directa aquí y que algunos ecuatorianos tenían vinculaciones y cooperación con ellos. Coronel Pazmiño, ¿y cómo lograr mayor ayuda internacional que se ha venido hablando? Incluso sectores políticos que hoy perdedores han dilatado la reforma parcial a la Constitución para que se pueda recibir con mayor fluidez ayuda internacional aquí en el país. Miguel, yo creo que algo de lo que viene proponiendo el presidente de la República es la solución. Tiene una pared, un bloque ahí que vela por los intereses personales y de ciertos delincuentes. Entonces yo creo que lo importante es, pues, tomar la decisión de inmediatamente convocar a una asamblea constituyente. Pero una asamblea que verdaderamente vaya a modificar la Constitución, no en beneficio de los delincuentes, como está al momento, sino más bien en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Es necesario un cambio y una modificación de la Constitución como primer requisito para poder transformar el país, porque esa Constitución, la Constitución que tenemos en vigencia, es la que nos ha facilitado el ingreso y penetración del crimen organizado, es la que facilita diariamente el lavado de dinero, es la que facilita la corrupción en el país. Por lo tanto, es necesario, vital, un cambio en esta dirección para que los sistemas legales se fortalezcan, para que el pueblo como tal se fortalezca, que los derechos de los ciudadanos se fortalezcan y para que el Estado verdaderamente pueda ejercer con democracia el control territorial de todo el Estado ecuatoriano. En ese sentido, alerta máxima en el Ecuador frente a estos hechos, porque además es grave que se trate de vincular a sectores políticos, como dice el comunicado, la venganza de los malos perdedores. Es muy grave porque hay un sector político que está allí y que esa articulación, como se ha evidenciado con los pronunciamientos del presidente de Colombia o la presidenta de México, que ha rechazado que de México hayan salido estos grupos. Bueno, las declaraciones de la presidenta mexicana son muy lógicas en virtud de que México no tiene relaciones buenas con el país, tiene o alberga un sinnúmero de personajes que han ido a refugiarse allá bajo el tema de que son perseguidos políticos, sin considerar que son buscados por la justicia ecuatoriana.
Entonces, un gobierno, el anterior y el actual, que pues directa o indirectamente están protegiendo las estructuras de crimen organizado. Recuerde usted que hace unos días atrás Estados Unidos había propuesto a la presidenta mexicana de que podían realizar mayores operaciones con drones para poder localizar la actividad de estos grupos o carteles mexicanos. Y dijeron que no, que esos muchachos déjenlos ahí y no los topen, no hay ningún problema. Entonces, sí hay algunos gobiernos que protegen al crimen organizado. El caso de Petro, pues, está muy a la vista, formando los famosos comités de revolución que quisieron formar aquí en el país. Gracias a Dios no se dio esa situación, pero con una apertura significativa hacia los diferentes cultivos de cocaína y también hacia las organizaciones delictivas o narcoterroristas. Entonces, ese tipo de cooperación y ese tipo de posicionamiento de ciertos actores políticos internacionales y su vinculación con las organizaciones de criminales, también regionales o globales, pues le pone en una posición bastante delicada al país. Por eso es necesario fortalecer los controles internos y también en fronteras, para ir limitando ese tipo de influencia nefasta que pueden ser estas personas que pueden ingresar al país con el objetivo de generar caos, en el peor de los casos, pues un magnicidio contra el presidente de la República, o también acciones de terrorismo contra los diferentes funcionarios públicos. Creo que la situación de máxima alerta que tiene el país es sumamente importante haberla tomado por parte del gobierno, porque está en riesgo no solo la vida de las máximas autoridades, sino está en riesgo la estabilidad del Estado ecuatoriano, y con esa estabilidad lo que hacemos es alejarnos de lo que algunos quieren que lleguemos a ser un narcoestado para que vengan a gobernar. Precisamente, coronel Pazmiño, ¿esto pudiera afectar a la paz interna del Ecuador y también al Estado de Derecho? Indudablemente que sí. Y a la paz interna del Ecuador, porque la sociedad ecuatoriana va a ponerse a pensar. Hay amenazas contra el presidente de la República, el que tiene su esquema de seguridad contra los otros funcionarios, pero el pueblo común y corriente también se va a ver inmerso, y esto genera una onda de temor social, porque uno no puede ya salir a un centro comercial o puede ir a visitar algún espacio en donde se pueda reunir la sociedad, porque siempre queda esa duda, ese pensamiento de que puede darse un acto de terrorismo urbano, y eso es sumamente lamentable. Por eso es que estas organizaciones de inteligencia tienen hoy en día una misión muy importante: el poder localizar, el poder neutralizar rápidamente a estos posibles terroristas que estarían ingresando al territorio nacional, con el propósito de neutralizarlos. Caso contrario, pues la sociedad como tal también está sumamente vulnerable ante estas posibilidades de acciones terroristas. Y desde una visión de inteligencia militar, ¿qué recomendaría usted frente a estas amenazas? Desde una visión de inteligencia, primero es fundamental e importante que el gobierno y sus ministros y diferentes áreas estratégicas adopten protocolos de seguridad extrema para fortalecer los mecanismos de seguridad que tienen ya y reforzar los que estén un poco débiles. Esto es importante por parte de la población, pues lo fundamental, señores, evitar que los rumores, evitar que esas fake news sigan causando pues esa conmoción que se quiere generar en el país. Hay que utilizar fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales son las llamadas a mantener informado permanentemente a la población sobre cómo se están desarrollando este tipo de acciones delictivas, o cómo se están desarrollando las acciones del Estado en contra de estas estructuras. Creo que
esa situación. Por el otro, pues siempre es prioritario e importante pensar que en cualquier momento puede ocurrir un hecho lamentable como de estos. Por lo tanto, hay que estar preparado, hay que estar siempre vigilante, hay que evitar salir a estos lugares donde hay mayor concurrencia de población, pues por obvias razones. Estos lugares son los ideales para cometerse actos de terrorismo urbano, en donde el impacto de esa acción terrorista no es el causar la muerte de 2, 3, 4, 5 personas, es ese impacto emocional que se da al golpear una estructura estatal, un lugar donde hay mayor cantidad de personas y crear un caos generalizado. Por lo tanto, hay que evitar, pues, en lo posible, tratar de estar en este tipo de lugares que pueden ser objetivo de estas acciones de terrorismo urbano. Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas, sobre estas amenazas que se han vertido contra la vida del presidente y en general contra el país, que ha sido, cuya información se filtró de un informe reservado de inteligencia militar. Mario, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Miguel, muchísimas gracias a usted por la invitación. Un buen día para todos. Muy amable. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre los desafíos de una nueva constituyente. Flota un interrogante: ¿es pertinente esta constituyente? El invitado es el doctor Carlos de Tomaso, académico y constitucionalista, y el doctor Javier Palacios, constitucionalista. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Bajamos tanto la tasa que ahora los casados que casa quieren. Vamos, Max. Hoy será un día increíble. Mira eso, el clima está perfecto para el paseo de hoy. Ok, pero no toques los botones. Max, ¿desde cuándo te gusta el correo? Sí, ya sé que amas el nuevo Tigo 2 Pro Max. Pero por favor, deja de lamer los asientos de cuero. Nuevo Tigo 2 Pro Max. Max deportivo. Max renovado.